pelado. ¿Vos sabés Bueno, lo que es? bueno. Lo que vale un narco pelado. ¿Quién no es narco hoy en día? Todo el día, todo el mundo es narco hoy en día. Todo el día. O si no, puede votar a Larry de Clay. Larry Clay me gusta. Bueno, ¿cómo saber si la libertad avanza, triunfará o no en estas elecciones? ¿Tenemos algún registro histórico que marque cómo le ha ido al oficialismo en estas Pero elecciones? le podemos preguntar a Diana. Le podemos preguntar a alguien, perdón, ¿tenemos a alguien conectado con el cual podemos hablar de todo esto y mucho más? Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro entrevistado del día. Él es Facundo Cruz, es consultor y analista político que viene desarrollando este tema y le vamos a preguntar de todo. Facundo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Laucha y Barto te saludan en el aire de la cúpula. ¿Cómo estás? Chao, Chavato, muy buenos días. Gracias por la invitación y por la linda presentación. Me gusta que me halagues la presentación. Ah, Ya pegué onda con Facu. Che, Facu, bueno, vos venís... Me llama la camiseta, pero bueno, podemos Ah, puta pa, madre. ¿de River? ¿Qué eso? ¿De qué cuadro sos? No, de Racing, pero bueno, tenemos puta una amistad y una rivalidad fuerte. Bueno, yo igual meto fuerza por Racing después de lo de ayer, meto fuerza para la vuelta. Gracias. Che, Estamos Facu, ¿cómo viene esto? ¿Qué es lo que estuviste analizando? Vimos un hilo en Twitter que estuvo muy interesante también, que queremos hablar de eso. ¿Qué pasa con las elecciones de medio término y con el oficialismo, sobre todo en esta situación? Bien, el primer punto de partida que tenemos de cara al domingo es que tenemos un escenario bastante cerrado para la elección a nivel nacional. Sí. Un escenario distinto al de comienzo de año. A comienzo de año, los estudios de opinión pública te mostraban, más o menos en términos generales, que el gobierno nacional, en intención de voto y considerando un acuerdo con el PRO, que después se materializó a mitad de año, estaba arriba de los 40 puntos de intención de voto, 40, 42, 43, en algunos estudios 45, y tenía una ventaja de 10 puntos sobre el peronismo unido. Sí. Eso era un escenario de victoria a nivel nacional agregado. El domingo se votan 24 distritos para diputados nacionales, en 8 para senadores. No es del todo correcto hacer una lectura nacional del resultado porque no hay alianzas ni partidos nacionales, son alianzas y partidos distritales, son elecciones legislativas, pero siempre hay una foto nacional y vamos a tener una lectura nacional forzada del resultado electoral porque se está plebiscitando la gestión de Javier Milei y de la Libertad Avanza y porque todo el ecosistema político siempre saca un número nacional para ver quién gana y quién pierde. Pues ese era el escenario al comienzo de año del primer semestre. En el segundo semestre el escenario cambió completamente. Tenemos un gobierno nacional que, medido dentro del acuerdo con el PRO, perdió a razón de 10 puntos porcentuales de intención de voto desde enero hasta octubre, a razón de 1 punto por mes. Algunos meses más, otros meses menos, se recuperó, fue y vino, pero hoy tenemos un escenario de una elección empatada, considerando Fuerza Patria como la fuerza política del peronismo oficial y con las listas de distintos nombres que tienen algunos distritos, pero considerando el peronismo en ese escenario de unidad. Y la elección está muy cerrada. Y hay algunos distritos particulares, además, que plantean un escenario de incertidumbre todavía, que va a depender bastante de cuánta gente vaya a votar. Hay diferencias ahí, quienes tienen certeza y seguridad de que van a ir a votar con quienes dicen que probablemente vayan a votar. Hay diferencias en términos de por qué listas se inclinan, con lo cual es difícil saber qué puede llegar a pasar, pero sí tenemos el número agregado de distintos estudios que muestran un gobierno nacional que está cerca del promedio histórico que sacaron los oficialismos en las elecciones de mitad de mandato. Cuando decís cerca del promedio histórico, ¿por qué lo decís? ¿Cuál es ese promedio al que te referís? El promedio histórico es de 35% de los votos a nivel nacional agregado. De vuelta. Eso implica tomar los votos de las listas oficialistas asociadas al gobierno, hacer una sumatoria nacional y sacar el porcentaje de la población o del electorado que fue a votar a las listas oficialistas. Tenés distintos escenarios, ¿no? Hay presidentes que han sacado más del 35% de los votos, presidentes que han estado por debajo del 35% de los votos, pero digamos que el parámetro correcto para medir en términos de intención de voto al gobierno nacional es ese 35%. Y no sería una comparación, o lo lógico, o lo interesante de evaluar el resultado del domingo, creo que no sería correcto ir hacia una comparación versus las encuestas. Parece que tenemos que comparar a Milei versus la historia, ver dónde está parado versus otros presidentes y ver si está por encima o por debajo del 35%. Hay algunos antecedentes en los cuales se puede ver. Presidentes victoriosos en sus elecciones de mitad de mandato. Alfonsín, en la primera que tuvo, en 1985, sacó 43% de los votos. Un montón. La segunda la perdió, la de 1987, entre un peronismo unido, pero sacó 37% de los votos. Estaba por encima del promedio. Sin embargo, pierde la elección.
Menem en el 91 y el 93 estuvo en 40 y 42% respectivamente. Fueron elecciones muy buenas para el peronismo. En ese momento eso le dejó más de 60 bancas para el bloque oficialista peronista. También fue una muy buena elección a Mauricio Macri en 2017, sacó 42%, y le permitió llegar al 42% del bloque propio en la Cámara de Diputados, crecer versus lo que había sacado en 2015 en la elección legislativa. Y también podemos mencionar la elección del 2005, ¿no? La de mitad de mandato que tuvo Néstor Kirchner, que sacó un 39% de votos a nivel nacional. Entonces, acá tenemos parámetros. Si sacás 40% de los votos, un poquito más, es una buena elección para el oficialismo. Si sacás 35%, estás en torno al promedio histórico. Si sacás debajo del 35%, está un poco entonces claro, es una mala elección para el oficialismo, como le pasó en el 2001 en la Alianza, sacó 23%, o en el 2009 al Frente para la Victoria, que sacó 29% de los votos. Esa es la elección de la resolución 125, la del conflicto del campo. Facu, ya que nombraste, capaz que no tenés una respuesta para esto y última me decís que no, que nombraste el tema bancas, distribución de la Cámara, etcétera, como que todos estamos, bueno, van a perder, bueno, van a ganar. Digo, esta estrategia que pensó y está ejecutando la Libertad Avanza de decir, bueno, en muchas provincias rompo con el PRO, porque yo quiero tener, por más de que sume un pirulo, ese pirulo sea mío, responda a mí, y cuando tenga que tener los 2/3, el tercio, ¿no? Como se gestiona, digamos, la votación dentro de la Cámara, vamos a salir beneficiados aún no sacando más de 35, aún porque van a ser nuestros. ¿Qué tanto hay ahí de real? O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar? Obvio que es re difícil hablar de esto porque no tenemos los porcentajes, pero digo, si le va más o menos bien, digo, no le va ni tan mal ni tan bien, o sea, no llega a los 35. ¿Cómo va a quedar esa Cámara? Bien. Supongamos que saca cerca del 40% de los votos. Eso viendo los patrones históricos de distribución. De vuelta, las bancas fascinan a nivel provincial. Sí. Depende, hay que calcular primero el piso para ver qué partidos políticos pasan ese umbral mínimo, que es el 3% que se calcula sobre el padrón electoral, no sobre los votos totales, sino el 3% del padrón. Vos superás ese 3% y entras en la distribución y después ahí entras a jugar la matemática, la fórmula electoral, que es la fórmula DON. Una cosa son los distritos grandes, que ponen muchas bancas en juego, si la distribución es bastante proporcional, porque la fórmula es proporcional, pero en los distritos chicos, donde hay 5 diputados nacionales, algunos eligen 2, otros eligen 3, o incluso algunas provincias medianas, por ejemplo, que ponen en juego 7 bancas. Ahí, aunque la fórmula sea proporcional, la asignación termina siendo mayoritaria porque o el primero o el segundo se lleva las bancas, ¿no? Por ejemplo, provincias que ponen en juego 2 bancas y donde el peronismo está fuerte, corre con chance el peronismo de quedarse con esas 2 bancas. Claro. Y no Libertad Avanza con una de esas 2. Entonces, eso probablemente tengamos el número fino cuando termine el escrutinio definitivo, que es el que cuenta para la distribución de las bancas, es el que hace la justicia nacional electoral en cada uno de los distritos, y ahí vamos a saber bien qué Cámara vamos a tener, con lo cual el 26 a la noche probablemente tengamos alguna estimación, el 27 todavía no lo vamos a saber, a la primera semana de noviembre calculo que vamos a tener un escenario más claro de qué bloque vamos a tener. Pero sí, eso. Si vamos a presidentes que en sus intermedias sacaron 40% o un poquito más de los votos, eso le dejó, por ejemplo, 63 bancas a Alfonsín en el 85, 61 a Menem en el 91, 64 en el 93. Logró 63 en el 2005 con 39% de los votos y Mauricio Macri 61 en 2017. Si llegamos a estos valores para la Libertad Avanza, como en la Cámara de Diputados la Libertad Avanza tiene 37 bancas, pone en juego 8, con lo cual ya tiene un piso de 29, y saca 60 bancas, 60 más 29 van a ser 89 bancas, consideremos que puede entrar alguno que otro del PRO, va a estar muy cerca de tener los 87 héroes violetas propios. Pero si saca 35% de los votos o un poquito menos, entonces va a estar cerca de las 50 bancas. Si está cerca de las 50 bancas, va a estar lejos del tercio propio y va a necesitar héroes multicolores, como lo que construyó para sostener los vetos en su momento. Entonces esos son un poco los puntos de referencia que podemos tener. Si saca 40% de los votos, eso implica un peronismo que va a estar por debajo, 4 o 5 puntos por debajo del gobierno nacional, va a demostrar un escenario de victoria importante para el gobierno nacional, sobre todo en el contexto en el que está.
y va a implicar que le va a ir bien en distritos que creo que van a ser los distritos de la elección, como Córdoba y Santa Fe. Eso también va a llevar a otra negociación posterior, que es, bueno, le va a ganar en los distritos a los gobernadores de Provincias Unidas y va a ser un presidente que no solo va a tener el tercio propio y mayor solidez en su bloque, que le va a permitir llegar a una mayoría y plantear las condiciones de la negociación con los gobernadores. En cambio, si vamos al escenario debajo del 35% de los votos, 50 bancas o menos, va a tener que construir una mayoría, un número para llegar al tercio y después otro número para llegar a la mayoría, y va a implicar que le va a ir bien, le va a ir mal en distritos donde está disputando territorio con los gobernadores, y ahí van a ser los gobernadores los que planteen las condiciones de la negociación. Y eso es un escenario que no hemos visto nunca, porque no ha ocurrido en 2 años de gobierno que alguien del ecosistema político argentino le venga a plantear condiciones de negociación al gobierno y el gobierno acceda a hacerlo. No, son como los dos mundos para tener como de parámetros para lo que puede llegar a pasar en términos de el poder de fuego que puede llegar a tener el gobierno en la Cámara de Diputados. Y ahí aparte va a entrar directamente el killer, porque si le llega a ir un poco... Si tenemos el panorama del 35, Mauricio ya le dijo, bueno, después del 26 nos volvemos a hablar. Sí, ahí... A ver, ya hay antecedentes de estos idas y vueltas entre el presidente de la Nación y el presidente del PRO. El propio Mauricio Macri planteó en su momento que estaba dispuesto a colaborar con el gobierno y a discutir políticas públicas y sobre todo nombres y cargos. Esas búsquedas no tuvieron resultado positivo, ¿no? La búsqueda del tesoro para Mauricio Macri no fue muy fructuosa, muy favorable para él. Yo creo que todo este proceso ha estado bastante ninguneado, sobre todo por la mesa chica del poder presidencial. Yo creo que ahora tiene el escenario y sobre todo las presiones sobre esa mesa chica, sobre el propio presidente, para que se consolide un acuerdo un poco más sólido que una simple colaboración legislativa circunstancial y cada vez a demanda del gobierno nacional. Entonces, todos los cañones apuntan a que con cierta racionalidad se logre un acuerdo un poco más sólido. Y hablamos de que hoy tenemos una coalición legislativa entre la Libertad Avanza y el PRO, y que eso evolucione hacia una coalición de gobierno o un acuerdo de gobernabilidad, o pongámosle el nombre que queramos poner. Me parece que todos los cañones apuntan hacia eso. Si yo me toca apoyar en los antecedentes de estos 2 años, no veo antecedentes favorables, pero si me toca apoyar en el contexto, sería lo más racional que debería primar para que pueda el gobierno avanzar en las reformas que plantea. Tiene que abrir un poco el juego, un juego que ha estado bastante cerrado en estos 2 años. Sí, aparte de eso, ¿no? Porque Javier no está en la misma situación que el primer año de gobierno, que estaba un viva la pepa. Como vos decís, creo que esta imagen positiva que bajó atrozmente de aprobación hacia el gobierno, todos los conflictos que estaba viviendo con la hermana, con Esper, con los narcos, etcétera, creo que va a tener que volver un poco a la política tradicional, a pedir un poco de auxilio. Pero bueno, también Javier es difícil. No sé qué tanto se dará. Che, Facu, me quedé pensando en esto que mencionaste al principio de dependiendo de la cantidad de gente que vaya a votar. Sobre todo porque venimos con números bajos de presencialidad, por más de que ahora en las provinciales haya aumentado. ¿Hay algún registro de qué sucede en este tipo de elecciones, en la de medio término, en cuanto a la cantidad de gente que se acerca? Lo digo al aire, tal vez no tenés la respuesta, pero es algo que me interesa porque es un tema, viste, que cada vez tiene más importancia de cuánta gente está yendo en estos momentos a votar. Lo que ocurrió este año fue que la nota característica fue el ausentismo en las legislativas adelantadas de varias provincias, de las provincias que decidieron doblar y adelantar, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Ahí tuvimos rangos de participación entre el 50 y el 60%. ¿Qué nos muestra eso? Que estamos entre 10 y 20 puntos porcentuales respecto a lo que debería ser el promedio para la década. Okay. Si vos tomás todas las elecciones, esto es un estudio que estuvimos haciendo desde el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, un centro de estudios que armamos con Tomás Aguerre, Malena Mañasco, que integran distintos colegas, amigos de la carrera de Ciencia Política de la UBA y de otros lugares, y juntamos todas las elecciones nacionales y provinciales y a convencionales constituyentes desde el retorno a la democracia hasta la fecha. Al día de hoy tenemos 893 elecciones con el dato de participación, voto blanco y voto nulo para todas. Lo que encontramos es que cada década cae 5 puntos porcentuales la participación electoral. Mirá. Con oleadas. Hay décadas donde ha caído un poquito más, caído un poquito menos. Hay décadas donde ha subido, la década del 2011
es una década que crece la participación electoral y que no compensa las dos caídas de las décadas anteriores. Hoy tendríamos que tener elecciones en torno al 70%, siguiendo esta tendencia histórica. Como que la participación se va desgranando a poquito, no es que cae bruscamente. Pero este año fue una nota porque cayó bruscamente respecto a lo que debería ser el promedio de la década. Entre elecciones unificadas y desdobladas no hay mucha diferencia entre décadas. Siempre los cambios son más bien similares entre aquellos que se plegan al calendario nacional y aquellos que deciden desdoblarse o adelantarse. Sí hay diferencias entre ejecutivas y legislativas, unos puntos porcentuales, 3, 4 puntos, menos va a votar la ciudadanía en elecciones legislativas versus las elecciones ejecutivas. Este año lo que estamos teniendo es una caída un poco mayor en las legislativas. El promedio, junto con las elecciones de este año, estaría ya debajo del 70%. El promedio de la década estaba dando, si la memoria no me falla, 67%. Versus las ejecutivas que estarían todavía por encima del 70%. ¿Qué nos dice esto de lo que va a pasar el domingo? No mucho, pero sí podemos comparar la concurrencia de las urnas versus lo que debería ser en la década. Yo creo que vamos a estar en una concurrencia entre el 60 y el 70%, un rango amplio. No puedo dar un número certero, pero sí, de distintos estudios que estuve viendo, se ve que en los últimos 2 meses subió aquellos que dicen que van a ir a votar seguro. Mirá. Sí, porque 60 ya es más alto que lo que tuvimos y ni hablar de lo que se esperaba, porque se esperaba por poco que vaya al 40. Claro, sí, eso hubiera Antes, sido... Sí, eso hubiera en las sido provinciales. dramático, diría. Eso hubiera sido bastante preocupante porque nos hubiera acercado a Chile en sus peores momentos, ¿no? Antes del estallido social. Entonces hubiera sido un problema, me parece, y un llamado de atención muy grande. A ver, para la provincia de Buenos Aires, los estudios mostraban que los que iban a votar seguro rondaban el 57, 58%, terminó yendo a votar el 63%, con lo cual tenemos unos 5 puntitos extras que salen de aquellos que dijeron que muy probablemente iban a venir a votar. Ahora tenemos 60% que dicen que van a ir a votar seguro y un rango de 10-15% extra que dice que muy probablemente vayan a ir a votar. Entonces, por eso yo me movería entre 60 y 70. De vuelta es un rango amplio, pero creo que rondará esos valores. 65% sería una caída no muy fuerte, 70% sería lo esperable para la década, 60% sería un equilibrio entre lo esperable para la época y lo que pasó en el año en el resto de las provincias. La importancia ahí es ver a quienes dicen que van a ir a votar, los que dicen que van a ir a votar seguro, y a quienes dicen que van a ir a votar, los que dicen que muy probablemente van a ir a votar. Y ahí hay diferencias entre los espacios políticos. El voto seguro es un voto más peronista. Sí. Más intención de voto hacia el peronismo de aquellos que dicen que seguramente van a ir a votar. Pero quienes dicen que muy probablemente van a ir a votar se inclinan mayoritariamente por la Libertad Avanza o las listas de la Libertad Avanza. Todo esto es una lectura nacional. ¿Qué nos dice esto? Que acá es donde aparece a jugar esta matemática de cuánta gente va a ir a votar y cómo puede llegar a resultar la elección, sobre todo en distritos donde la cosa está peleada e incluso también donde hay simbiosis de votantes entre los oficialismos provinciales y el gobierno nacional, no necesariamente esos gobiernos provinciales identificados con el peronismo, ¿no? Córdoba y Santa Fe están teniendo un poco estos fenómenos, ¿no? Hay mucho solapamiento entre el electorado de Yarlora Llora y de Javier Milei, y de Puyaro y de Javier Milei. Entonces, no se sabe finalmente por qué opción van a inclinar, si van a tomar una decisión más provincial, de apoyo a la gestión provincial, o van a ver la elección con una foto más nacional, y lo que podría implicar un eventual retorno del peronismo al poder en 2027, ¿no? ¿Qué va a primar ahí? Si la crítica a la gestión económica actual, que la están sintiendo sobre todo en sus votantes más blandos, que muchos de ellos son los que comparten gobernadores y presidente, o bien va a terminar primando una inclinación más hacia el no peronismo y a evitar que el peronismo se reconstruya como un espacio político competitivo de cara a 2027. Facu, nombraste la palabra clave, Córdoba. Acá saben ya que yo estoy hace bastante tiempo echando los huevos. Bueno, con Mayans desde que nací más o menos, desde los 15. Pero estoy bastante obsesionada con un personaje que se llama Nati de la Sota. ¿Cómo la ves a Nati de la Sota? Obvio que no va a ganar Nati de la Sota, pero ¿va bien o no? Está firme, se ha consolidado en torno al 15% de intención de voto. Algunos estudios le dan un poquito más, otros estudios le dan un poquito menos. Creo que es una candidatura que plantea todo un desafío para el oficialismo provincial. Hace
décadas y no sé si alguna vez tuvo disidencias de este tenor el peronismo cordobés, que hoy, bueno, es una coalición un poco más amplia que incluye a otros actores políticos, pero sí es una figura que, bueno, ha aparecido en el radar de la política nacional, que ha aprovechado esta elección para nacionalizarse, que se ha vuelto parte de la discusión en torno al oficialismo cordobés, porque si saca esos 15 puntos o un poquito más, le estaría quitando votantes a la lista de Schiaretti, que apoya al gobernador Yarlora, y ahí tendrías ese voto al oficialismo provincial, que generalmente ronda el 40% para las ejecutivas, dividido de una manera desequilibrada entre las dos opciones. La mayoría se inclinaría a Schiaretti, y una minoría se inclinaría a... Dos tercios del votante del oficialismo cordobés se inclinaría a Schiaretti y un tercio sea Natalia de la Sota. Pero si eso va de la mano con un Roca que ha venido creciendo en las encuestas y que si logra capitalizar la marca La Libertad Avanza y la figura de Javier Milei, podría pintarse la provincia de Violeta, y uno de los factores que llevaría a eso sería la división del votante del peronismo cordobés. Nati, no bajes los brazos, es lo único que te pido. Che, ¿cómo No sabe, trances con Schiaretti. ¿Cómo sabe este hombre? Vos seguí. Che, Facu, te queremos agradecer por la comunicación, muy interesante escucharte. Yo lo último que quiero saber, pero porque me da intriga, ¿cómo te cae a vos? ¿Qué pensás vos? Viste que se dice mucho que las consultoras son bolaceros, de que van... Bueno. No lo digo por eso, pero... Matando. No, pero lo quiero saber. Me parece en un compromiso. Pero quiero saber qué opina él. Viste que se diga, hay como una cosa, algunos creen mucho y otros dicen que no, que van medio beleteando. ¿Qué pensás vos de eso? ¿Cómo te cae, sobre todo? ¿Qué pensás de tu trabajo? ¿Qué pensás de tu laburo, Facu? A ver, contale al tío. Ay, Dios. No, está muy bien la pregunta. Está muy bien y no hay que... Bueno, es un stream y para jóvenes, no hay que correrle el culo de la jeringa. Muy bien, ahí está, me gusta tu actitud. Hay que hacerlo. A ver, parte de mi trabajo, a mí mi trabajo me encanta, me gusta mucho, hace años que lo hago, he pululado por distintos lugares, y el trabajo de consultoría, bueno, es como cualquier tipo de consultoría para cualquier tipo de rubro. Para la consultoría política, es un mercado que ha ido creciendo en Argentina, que se ha diversificado bastante, hay más consultoras y consultores que lo que había hace 20 años, con quienes iniciaron un poco este proceso, y se ha ido diversificando, y en esa diversificación siempre hay algunos equipos que se concentran en algunas dimensiones, otros en otros, algunos que tratan de trabajar más en la discusión pública, y eso a veces los mete en el huracán de la discusión pública y se los lleva, y a veces les va bien y a veces les va mal, y otros que tienen por ahí un poco un perfil más bajo, y prefieren conversar por ahí en otras dimensiones y no dar tanto una discusión pública. Pero sí creo que a veces se carga demasiado las tintas sobre las encuestas no le pegan. Me parece que eso es una exageración. Sí. Me parece que también no es del todo amable con el mundo encuestas, porque es algo que se consume mucho en términos mediáticos, y cuando después el resultado por ahí es otro, cargar las tintas sobre algo sobre lo cual vos estuviste apoyando mucha discusión pública, no me parece honesto. Como todo proceso de investigación social, tiene sus variables que tratan de acercar con mayor precisión a lo que puede llegar a pasar en una elección. Y a veces también hay cambio de humor social que cambian los escenarios, y bueno, ahí se llega a la conclusión de las encuestas nunca le pegan. La realidad es que las encuestas hay veces que le pegan, hay veces que no, y también es complejo capturar el humor social en escenarios difíciles, pero siempre que se trabaje de manera seria me parece que es una herramienta muy útil, que te muestra una foto, que podés construir una película, pero que te tiene que servir para tomar decisiones, y que no necesariamente, si después el escenario es otro, la responsabilidad sea del instrumento de medición y no de quienes estuvieron tomando la decisión con esos datos. Muy buena respuesta. Aparte, ¿qué tal? Compré con la respuesta. Pienso hacer una encuesta de a quién vas a votar en este contexto, con este gobierno, jodidísimo. que toda la semana que te hace un show en el Movistar, y cómo le cayó a la señora ahí para el culo. Al otro día salió y con una foto con el naranja, ay, qué bien Trump. Entonces, No, es terrible. Entiendo, o sea, chicos, el margen de error es el mismo margen de error cerebral que hay de la gente cuando entra al cuarto oscuro. Una locura. Es complejo, también estamos en un momento de la política argentina y de la sociedad argentina que está, con cierto nivel de desencanto, descontento, agotamiento. No por eso desinteresada en política, hay mayor interés en política que en años anteriores, pero bueno, cierto hartazgo. Entonces también es complejo poder parametrizar esos sentimientos, esas preferencias. Y después es una cuestión como
como todo oficio, como toda profesión, tiene sus costos. Entonces, uno cuenta con un presupuesto para hacer relevamientos y tiene que elegir o hacer uno que sea caro y presencial o hacer varios que sean, por ejemplo, online, un poco más accesibles. Y son muchos saliendo a medir todo el tiempo también. Entonces, bueno, lo importante es saber bien en qué canastas poner qué huevos, en qué momento para poder bueno, tomar información que de vuelta, que sirva para tomar decisiones, que no sea solamente el dato en sí mismo, sino que sirva para ir para un lado y ir para el otro. Te digo que me gusta el trabajo de Facu, pero me parece que yo estoy muy politizada. Bueno. Yo no sé si podría salir a hablar así. Acercarle un CV a Facu. Yo tendría que en el medio te hablaría del pelado narco. Y bueno, Facu, querido, gracias por la comunicación, gracias por la buena onda sobre todo y ojalá que volvamos a charlar más adelante. Con gusto cuenta conmigo, cuando gusten también me pego una vuelta por allá. Ah, sí, estaría buenísimo. venite a La Plata, por favor. Un abrazo grande, Facu, gracias. Abrazo. Chau, chicos, Adeus. gracias. Bueno, ahí estaba, Facundo Cruz.